Bueno, chicos, y acá estamos con más Melés y hoy tengo un amigo para presentarles y él es Isvanch. Hola Isvanch, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, contale a los chicos un poco quién es Isvanch. Yo soy ilustrador, escritor, editor, diseñador. Todo. Todo. Me dedico a... Empecé haciendo de todo, pero empecé... las primeras publicaciones fueron de ilustraciones para cuentos de muy chicos, apenas terminé la secundaria. En realidad, durante la secundaria hice mi primer libro y salió apenas salido de la secundaria. Buenísimo. Y después siempre escribí, siempre diseñé, y entonces después, a los años, empezaron a salir libros íntegramente hechos por mí. Y hace unos 10 años empecé a editar en Ediciones del Eclipse una colección de libros álbum del Eclipse, que me instaló también en un lugar de editor, claro. Todo de manera autodidacta. Bien. ¿Y cuántos libros publicados tenés? Y tengo muchos libros publicados, quizás más de 100, de los cuales unos 20 deben ser íntegramente míos. Texto, imagen, diseño, todo. Bien. ¿Y cómo empezaste en esto? Siempre me gustó dibujar, siempre, y escribir. El diseño era algo que venía junto con los dibujos que yo no sabía que diseñaba. Claro. Alguien me dijo, cuando yo tenía mis primeros libros publicados, que quién me había hecho el diseño. Y entonces yo dije que no, que nadie me había ayudado, o sea, nadie había hecho nada más que yo. Y solo había salido así. Que solo había salido así. Y entonces me dijeron, no, pero es que esto tiene un diseño. O sea, me tuvieron que explicar qué era eso que naturalmente me salía. Porque yo desde chico, por ejemplo, era yo siempre fui muy buen alumno. Muy buen alumno de 10. Bien. Así. Pero me llevaba muy bien con mis compañeros. Traga. Pero buen compañero. Traga bueno, no bien. Traga amarroca. No, traga bueno. Y entonces hacía mis carpetas, eran carpetas llenas de dibujos preciosas, que todas las maestras querían quedárselas y así. Y las profesoras. Hubo profesoras que incluso hicieron como unas trampas y unos ingenios y me terminaron robando las carpetas. Con mi autorización, pero fueron robadas, porque a mí me hubiera gustado quedármelas yo. Y entonces, claro, todo eso tenía tanto dibujo como diseño. Claro. Entonces me sale naturalmente. Y cuando empecé con los libros, el primer libro ya venía como con un diseño plantado, se dice, que es como cuando mandan las oraciones, los párrafos puestos de tal manera que dejan espacios en blanco como para que uno llene, ¿no? Entonces a mí me había resultado bastante extraño, porque yo estaba acostumbrado a poner las cosas donde yo quería. Entonces eso, bueno, lo hice igual. Pero después con los libros, otros libros que de repente venían, que me decían, bueno, poné los dibujos donde quieras, yo además armaba el que los dibujos y el texto jugaran entre sí, dialogaran entre sí. Y bueno, y con el seguir avanzando en la carrera, fui investigando mucho más eso, y me encantan los libros que tienen mucho trabajo de diseño y de imagen y de texto y todo como entremezclado, de tal manera que incluso a veces el soporte mismo del libro, la forma que tiene el libro, es una forma extraña, distinta, que también es como que invita al lector a moverse, a jugar, a investigarla, a plantearse preguntas. Es cierto. Y si pensamos cuando eras chico, ¿te gustaba que te leyeran? ¿Leías con alguien? Sí, me gustaba muchísimo que me leyeran. Siempre fui muy lector, desde ¿Tenés algún siempre. referente así que vos digas, esta persona en realidad me encaminó en...? Bueno, mis padres eran muy lectores, ambos. Muy lectores, y aparte muy invitadores a la lectura, tanto de leerme, pero yo creo que los recuerdos más vivos que tengo de lectura con mis padres son los de comprarme libros y comprarme, por ejemplo, me compraban
siempre había enciclopedias que venían por fascículos. Ahora estamos acostumbrados a que las enciclopedias vienen como que viene el libro entero, pero antes venían por fascículos, venía como un pedacito de la enciclopedia por vez. Y entonces después llegaba un momento, después de 20 fascículos, se encuadernaban en una enciclopedia gorda, ¿no? Y eso ahí generaba una expectativa muy linda, porque uno semana a semana venía un fascículo distinto. Y entonces me compraban mucha, sobre todo, a mí me gusta mucho el arte, me gustó siempre el arte y la pintura, y entonces me compraban enciclopedias de arte de los grandes pintores, y cada semana llegaba eso, y bueno, hay como mucho estímulo para leer y para mirar, y así que ellos me cimentaron mucho eso, también me ayudó muchísimo la escuela a la que fui, que siempre ellos favorecieron el que yo dibuje y no te coartaron. No, nada. Y mis compañeros también. Mis compañeros, tanto de primaria como de secundaria. Yo soy de San Jorge, una localidad, una pequeña ciudad en el centro oeste santafesino. Y fui a la Escuela Normal Nacional de San Jorge, tanto desde el jardín hasta el final de la secundaria. Y siempre mis compañeros o sea, hay muchas veces que yo escucho historias de el chico que es muy estudioso, que dibuja y no le gusta el fútbol. Yo detesté siempre el fútbol. Detesté siempre el fútbol, chicos. No me gusta el fútbol. No tengo equipo favorito. Me encanta el deporte sí, pero el fútbol no. Pero nunca me rechazaron por eso. Y hay una anécdota preciosa que yo tengo que marca cómo me apoyaban mis compañeros, porque yo dibujaba muy bien. Entonces, ellos jugando al fútbol, y entonces yo me quedaba al costado de la cancha dibujándolos. Entonces, de repente el partido se detenía para ver cómo iba el dibujo. Claro, buenísimo. Y después ellos volvían a jugar y yo seguía dibujando. O sea, yo estaba integrado en el juego a través de... Es el que toma registro de los dibujos. Y eso realmente marca... Eso en el momento, por supuesto, uno no se da cuenta de lo importante que son esas cosas. Pero una actitud totalmente integradora. Siempre. Bueno, y acá continuamos en compañía de Isvanch, un amigo de la casa, ilustrador, editor, artista, bueno, muchísimas cosas. Y a mí particularmente lo que me pasó cuando te escuché leer alguno de tus cuentos es que me cerró esta idea de la importancia de autor-ilustrador, ¿no? Creo que quien escribe e ilustra su propio libro tiene un sentido más completo de lo que quiso transmitir, ¿no? A mí me pasó eso el año pasado cuando viniste y te escuchaba y fue genial para mí. Realmente escucharte leer, bueno, que te lo dije, yo tenía el falso concepto de que los hombres no leen bien, pero no, es mentira, es mentira, porque me encantó. Y bueno, es algo que siempre hablo con Ali. Contale un poco a los chicos cómo es el proceso cuando uno edita un libro. Por lo general tenemos un ilustrador y un escritor que se suman en la producción de un texto. Es así. Y bueno, a mí me pasó eso, que cuando yo leí cuando yo leo tus producciones, que son exclusivas, tuyas, que no estás en compañía de un escritor, creo que tiene un sentido más acabado de lo que se quiso transmitir. Claro, sí, yo creo que tiene que ver, bueno, ahí tiene que ver mucho con una mirada de editor. Cuando uno hace cosas totalmente de uno, bueno, las está pensando íntegramente. Cuando se hace de a dos, si no hay un editor que esté atrás de esa dupla, ahí es en donde puede llegar a ser menos efectivo, esto que ya más que funciona más cuando es toda la misma persona. Yo creo que no es que sea que funcione más, sino que a veces las duplas no saben autoeditarse. Entonces falta esa mirada de editor, y si el editor por ahí, sea porque no se dedicó mucho o porque respeta mucho esas duplas, entonces no quiere intervenir tanto porque son muy nombres importantes, entonces no interviene tanto y hay que intervenir. En mi trabajo de editor en Ediciones del Eclipse, yo hago mucho eso y participo mucho, y eso no quiere decir que
esté siendo un escollo, una molestia para los autores. O sea, yo veo algo y explico el por qué a mí me parece que eso habría que transformarlo. Claro. Y por ahí eso que es transformar implica dibujar todo de nuevo, o escribir todo de nuevo, o retrabajar para ver qué es lo que hay que dibujar y qué es lo que hay que escribir de nuevo, que es todo un trabajo. Pero siempre los autores agradecen mucho eso, porque no es un capricho. Bueno, por supuesto que si no están de acuerdo, ellos dirán por qué no están de acuerdo y por ahí yo estoy equivocado, eso desde ya. Pero uno tiene que estar dispuesto a cambiar cosas que a veces incluso son cosas que uno ha trabajado mucho y le gustan mucho, pero por ahí no sirven para ese libro. Claro. Entonces, cuando en los libros integrales míos, como yo, esta cosa de que de toda la vida tengo una mirada muy, muy integral del libro, de alguna manera también está el editor ahí adentro. Y hay muchos libros míos que yo he hecho 2 o 3 veces completamente. Porque el libro lo necesita. Claro. Ahora mi próximo libro, que estoy muy ilusionado, que va a salir, espero que para fin de año o el año que viene, en Editorial Calibroscopio, que es un libro muy complejo, va a ser muy lindo, grande, todo así. Es un libro que hace como 9 años que vengo haciendo. Y en los últimos 2, yo empecé a transformarlo. Y este año, que fue como el año que me terminé de dar cuenta que necesitaba el libro, claro, lo hice totalmente de nuevo. Y ya lo tenía terminado, Y lo hice todo de nuevo, porque ese libro necesitaba este último tiro. Necesitaba que yo me diera cuenta de qué es lo que el libro, como libro, necesitaba. Claro. Todo, los dibujos, el texto. Y quedó divino. Quedó que yo me siento realmente feliz en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué es lo que siento que las duplas autorales sienten cuando llegan a eso, a ese producto que sí funciona? Y creo que tiene que ver con esas transformaciones que puede ofrecer un editor, que es un editor o externo o la misma dupla que se pone en un lugar exigente para con su trabajo. Seguro. En realidad pensaba cuando estabas hablando que no le contamos a los chicos cuál es tu técnica. Bueno, mi técnica de trabajo es el papel recortado. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con papel. Con papel todo recortado. Si es posible, hacerlo todo recortado con tijera, hasta lo más chiquitito de todo, hasta las líneas, hasta los ojitos, hasta los puntos. Son pequeños papelitos recortados. Eso, por supuesto, si el libro lo permite. O sea, hay que explicar. Yo hablo del libro como si fuera un ser vivo. Es que el libro realmente yo creo que es una especie de ser vivo no catalogada a nivel zoológico o antropológico. Claro. Pero es un ser vivo, porque el libro necesita algunas cosas y hay momentos en que uno se da cuenta que este objeto me está pidiendo algo. Y hay que responder a eso. Y a veces, por ejemplo, pasa que el libro, yo quiero hacer, porque tengo ganas, mi técnica de papel recortado, y el libro necesita más, necesita otra cosa. Entonces a veces hay libros en que trabajo con lápices y con papel recortado, con tintas. A veces no es con papel recortado, es con tintas o con otras cosas, pero cuando el libro realmente yo siento que puedo hacerlo íntegramente con recorte, es todo recorte. Pero hasta y que llama poderosamente la atención con la rapidez que lo haces. Hasta lo más chiquitito, hay libros, por ejemplo, acá, es el de esas no son mis patas, cuando de repente si los llegan a ver, acá hay una mezcla. Acá hay una mezcla. Estos, por ejemplo, todo el trabajo del leopardo es todo papel, no hay nada que no sea papel. Acá hay animales dibujados de manera muy realista, que eso es todo papel, hasta las líneas, hasta los puntos, todo es papel. En este caso, este es un libro que es uno de estos ejemplos en que necesitaba
otras cosas, no solamente papel. Porque acá hay este es un libro que se llama La Durmiente, que hicimos con María Teresa Andrueto, y es pincel, tinta con pincel sobre papel vegetal, pegado sobre collage de fotos y de recortes. ¿Por qué? Porque acá queríamos hablar de distintos niveles de lectura. Hay una historia, que es la historia, que es como el cuento. Pero ese cuento habla de la mujer. Y al hablar de la mujer, que es como otro nivel de lectura, al hablar de la mujer está hablando de una historia de la mujer. Entonces ese es otro nivel de lectura. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, si yo lo hago con un solo material de trabajo, no hablo de distintos niveles. Entonces digo, bueno, quiero hablar de que hay una lectura y atrás de esa lectura otra lectura y atrás de esa lectura otra lectura. ¿Con qué lo hago? Y ahí es donde, por eso es como la explicación de cómo el libro habla. Y bueno, la primera capa tiene que ser transparente. Claro. Entonces eso ahí transparenta otra capa. Claro. Y ahí es en donde aparece, bueno, voy a trabajar sobre papel vegetal transparente para que lo de abajo se vea. Y esa es la respuesta de cómo se van solucionando las ilustraciones de acuerdo a la necesidad que tenga esa historia. Ahora, dentro de la literatura infantil ha habido un cambio en cuanto a la importancia de la imagen, de la ilustración. Creo que hoy por hoy es tan autor quien escribe como quien ilustra. Sí. Porque realmente el tema de la imagen cobró mucha relevancia en lo que es cualquier libro de literatura infantil. Sí, en la literatura infantil, bueno, la literatura infantil es un género constituido como tal bastante reciente, o sea, es un género de fines del... constituido como género, ¿no? De fines del siglo XIX, con un esplendor gigantesco en el siglo XX, y los libros ilustrados, y particularmente el libro álbum, que es un libro en donde texto e imagen funcionan de manera inseparable para construir la historia, es un libro es un género de mediados del siglo XX, o sea, es muy reciente. Entonces, estamos acostumbrados, sobre todo los grandes, no tanto los chicos, a que, claro, nos enseñan a leer y escribir, y eso es a través de las palabras. Entonces las palabras, uno se acostumbra a leer las palabras, y en la medida que vamos creciendo nos olvidamos de la imagen. Y nos olvidamos de la imagen. Y uno de alguna manera, los adultos, sabemos que sabemos leer palabras. Y lo que los chicos sí saben, pero después lo que ojalá no se olviden, pero muchos adultos nos olvidamos, es que sí sabemos leer imágenes. Claro. Porque la facultad de leer imágenes es algo que es totalmente autodidacta, o sea, se aprende sola. Y de hecho la lectoescritura empieza a partir de una imagen. A partir de una imagen. Y entonces yo creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos es que esa importancia de la imagen, además a partir de el progreso de las ediciones, los libros más vistosos, la capacidad de impresión que hay actualmente, o sea, a partir de los últimos 40 años, a nivel imprenta se ha crecido mucho en capacidad de edición. Entonces eso ha llevado a que las imágenes se puedan ver muy bien. Entonces, simultáneamente, los ilustradores han tenido cada vez más protagonismo. Protagonismo que es en el libro, pero también en lo que es lo social y lo político, dentro de lo que es la literatura infantil y dentro de lo que es la sociedad, lo que es la escuela. Entonces eso ahí se ha transformado en que dentro de un libro, una imagen dice algo y entonces no hace falta que el texto lo diga. Y ahí empieza a aparecer este género que se terminó llamando álbum, y que en los últimos años, en los últimos 20 años, empieza a estudiarse concretamente y termina de instalar al ilustrador como un sujeto fundamental dentro de la construcción de ese espacio. Antes no es que no lo fuera. Acompañaba. Pero se lo veía como acompañante. Pero era importante, seguro. Por supuesto que sí, y era fundamental también. Lo que pasa es que no se lo reconocía, no se entendía muy bien qué pasaba ahí. Claro. ¿No? Y visto del otro lado también, quizá para los chicos,
esto es un detonador para imaginarse millones de posibilidades a partir de esa imagen. Claro que sí. Digamos, no coartamos tanto la creatividad y la imaginación con el texto únicamente o con, bueno, esto es así y no nos podemos salir de ahí. Absolutamente. Creo que esto es lo que tiene la imagen hoy por hoy, visto desde los chicos que todavía no adquieren la lectoescritura. Claro. De hecho, les pasa a las chicas leyendo en las escuelas que quizá surgen preguntas de los chicos que en el texto no aparecían en la imagen, y uno lo leyó 30 veces y ni siquiera había registrado eso. Creo que uno adulto tiende a dejar de lado la imagen para quedarse con el texto, que quizá no es lo más fácil para nosotros. Y de hecho nos pasa dentro del equipo de lectoras que el tema surge, bueno, ¿cómo hago para leer un libro que no tiene texto? ¿O cómo hago para leer un libro que tiene poco texto? No puedo. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un ejercicio de uno adulto de decir, bueno, sí, en realidad hay una lectura impresionante a partir de eso. A partir de la imagen. Sí, la imagen se puede leer perfectamente, se puede oralizar perfectamente. Yo creo que los chicos lo hacen de una manera, pero es nomás sentarse al lado de un chico, de los chicos incluso los más pequeños, los de 2, los de 3, cuando empiezan a contarte con el dedito que ven y están pasando a texto lo que es imagen. Los otros días una alumna me decía que estaba preparando un proyecto y había hecho un personaje que yo le decía que ese personaje debería tener algún tipo de retrabajo y así, porque era muy simple y era como una especie de círculo con los 2 puntitos y la sonrisa, una cosa muy muy simple. Y entonces, bueno, ella me dice, bueno, sí, en realidad yo creo que debería, porque a mí me gusta mucho que es así, pero los otros días una nena me lo empezó a leer y cuando llegó ahí me dijo, y acá hay un señor pelado, que claro, porque ella quiso hacer un smile, pero es un señor pelado. Claro. La nena se lo leyó con, creo que 3 años, 4 años, una cosa así, como un señor pelado, y no era esa la intención que ella tenía al dibujar eso. Entonces, claro que se leen las imágenes y el adulto debería como ejercitarlo y dejarse enseñar por los chicos, en realidad. Es como a ver cómo se lee esto y que los chicos muchísimas veces son mediadores ante el adulto. Estamos acostumbrados a que la palabra mediador quede del lado del adulto, pero la palabra mediador es una palabra absolutamente amplia que se instala muchas veces en muchísimos lados y en una instancia de construcción de lectura muchas veces fluctúa entre quien está poniéndose como mediador y quien está supuestamente poniéndose como el que está escuchando. Y esa función va de un lado para el otro. Entonces hay que dejar que los chicos enseñen a leer en imágenes, porque la verdad que muchísimas veces las imágenes aportan sentidos y que a veces el adulto incluso uno hace leer y dice, no, bueno, dice tal cosa. ¿Y dónde la dice? No, y la dice, el texto la dice. No dice el texto. O sea, ¿dónde lo dice el texto? Sí. Búscalo. Y resulta que fue que una imagen que estaba en ese libro se le coló en la lectura al adulto. Sí, totalmente. Bueno, y acá seguimos con Isván, que la verdad para mí es un placer y podría quedarme horas hablando con él. Y bueno, estábamos hablando de esto de que muchas veces los chicos son mediadores de los adultos. A nosotros nos pasa, trabajamos con escuelas especiales, que el año pasado tuviste la posibilidad de visitar una de ellas, y te contábamos que nos había pasado algo particular con Abel Regalasoles, que habíamos podido tener algún tipo de contacto con chicos con autismo, que para nosotros realmente fue importante porque era muy difícil la tarea de lectura con chicos que no podíamos tener ningún tipo de contacto. Pero me parece de que los chicos muchas veces median la actividad de la lectura. Este año empezamos a trabajar con pintores. Estamos trabajando con Salvador Dalí. Y bueno, quizás son chicos que en su mayoría no acceden a la lectoescritura, pero sí tienen posibilidades de dibujar y demás. Entonces lo que se empezó a hacer, que Diana trabaja en escuelas especiales,
se les dio la mitad del retrato de Dalí y ellos tenían que hacer la otra mitad. Bueno, las producciones realmente fueron geniales. Claro. Entonces, bueno, ellos a través de sus posibilidades empezaron a conocer distintos pintores, empezaron a interesarse por eso y pudieron crear o formar parte de esto, ¿no? Y empezar a conocer la técnica y la verdad que para nosotros fue genial y en realidad fue mediado por los chicos, ¿no? Claro, es que nosotros podemos proponer un montón de actividades, pero bueno, ellos son quienes nos guían por dónde seguir o qué ver o qué dejar de ver. Sí, totalmente. Eso, bueno, siempre los libros tienen esas magias y el arte tiene esa magia, o sea, en realidad ahí ya estamos instalados en el terreno del arte. Dalí, los pintores, los cuadros, los libros, las ilustraciones, o sea, los textos, por supuesto. Seguro. El arte ofrece todas esas posibilidades y simplemente es cosa de dejarse llevar por lo que esa misma producción brinda, ¿no? A mí me pasó algo muy impresionante con un libro mío que anda por acá, también con un chico con problemas de autismo, que yo en el momento, yo lo estaba trabajando, lo estaba leyendo, estaba presentándome en un jardín y este chico estaba estaba como medio apartadito, pero bueno, cada uno hace como quiere, ¿no? O sea, yo no sabía de cada chico qué es lo que estaba pasando. Y entonces de repente, después la maestra me dijo, vos no te diste cuenta de algo que pasó con ese chico, pero ese chico es un chico que tiene muchos problemas emocionales, o sea, por eso estaba medio apartado. Y claro, yo veía que estaba jugando con el libro, porque yo estaba leyendo este libro, este es un libro que tiene solo color, pero en realidad acá están todas las imágenes posibles en el amarillo. Claro. Y acá están todas las imágenes posibles en el naranja. Y ese chico, como yo había estado cortando, antes haciéndoles un dibujo con mis tijeras, había empezado a poner papelitos que se habían caído del color que correspondía en los colores, claro, y haciendo esto. Entonces, el rojo en el rojo y quedaba adentro. Claro. Entonces el libro estaba conteniendo eso que era un fragmento del mundo. Claro. Y yo vi que el chico hacía algo y me pareció lindo que estuviera jugando con el libro. Pero resulta que era más que eso, porque después la maestra me dice, esto es impresionante, porque ese chico tiene particulares problemas de conexión y estuvo conectándose, claro, y diciendo, acá estoy. Claro. ¿No? Fue impresionante, impresionante. Genial. Bueno, se me ocurren muchísimas cosas, pero en realidad me gusta escucharte cuando hablas de estereotipos, porque uno debería de dibujar cosas de determinada forma o no dibujarlas de determinada forma. Ajá. Y creo que está buena tu manera de contarla. Sí, es decir, ¿los gatos son siempre igual? No. O un gato puede ser triangular, por ejemplo. Hay gatos perfectamente triangulares. Bueno, hay una imagen de que un gran artista, diseñador, pintor, de todo, creador de libros para chicos, italiano, que murió en los años 80, que se llamaba Bruno Munari, que es un gran maestro, un gran maestro. Tiene unos libros maravillosos. Tiene unos libros que son libros para todos en realidad, pero lo han adoptado muchos educadores, que se llaman Cómo dibujar un árbol, por ejemplo, Cómo dibujar un sol, como cosas aparentemente simples y como que se dibujan de una manera. Y él ha construido unos libros, estoy hablando de años 60, o sea, estos libros, que son libros de, no sé, 80, 100 páginas, con eso. O sea, ¿cómo dibujar eso? Y entonces es una exploración de cómo dibujar eso y uno empieza a leer y se va abriendo la cabeza, Y él plantea el que, claro, muchas veces sobre todo a los adultos, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿cómo amanece el sol? ¿Cómo se dibuja un amanecer? Y entonces la imagen de el sol como muy redondo en la línea de horizonte, sea rojo, etcétera, ¿no? Entonces, que es una posibilidad. ¿Qué problema si vivía en la montaña? Y, claro, pero no solo eso, él
respondió a eso, ¿no? Y es como, bueno, que ¿cómo son los amaneceres? Él dijo, bueno, yo una vez vi amanecer un sol por atrás de un gato. Y claro, o sea, si uno tiene un gato adelante y el sol está saliendo, ¿el sol de dónde amanece? El sol amanece de atrás del gato. Sí, es real. Entonces, claro, la imagen no solo ofrece esas posibilidades, sino que es tan amplia. Los estereotipos muchas veces cierran ciertas capacidades de ver. Otras veces las abren, pero ahora hablo de eso. Pero muchas veces pasa que, por ejemplo, un árbol automáticamente se imagina como la copa verde, el tronco marrón. Y todos sabemos perfectamente, pero además lo sabemos, eso, chicos, grandes, quien sea, que hay árboles, en el otoño son amarillos, no son verdes, y hay árboles que son rojos, y hay árboles que son blancos, porque hay hojas que son plateadas, pero se impone una cosa que es el verde. Está bien, hay muchos árboles verdes, hay muchas hojas verdes, pero aparte encima los verdes son muy distintos y varían en las estaciones. Entonces ahí es en donde los estereotipos están funcionando, cerrando la capacidad que tiene un lector, un creador o un posible creador, de cualquiera, de expandirse hacia distintas posibilidades. Un poco esto que decía Munari de el sol puede nacer de atrás de un gato. O sea, el sol puede dibujarse de muchísimas maneras porque es de muchísimas maneras, ¿no? Otras veces los estereotipos funcionan a favor, porque no hay nada ni bueno ni malo. Los estereotipos son hechos que hacen entender al mundo también. O sea, todos necesitamos de los estereotipos. Nos vestimos de alguna manera de acuerdo no solo a determinada moda, sino a determinadas formas que adoptamos para entendernos, para que no nos resultemos extraños. O sea, nosotros identificamos muchas veces cuando hay un extranjero presente porque se viste de una manera levemente distinta, pero se nota. Ahí funciona el estereotipo. Y ahí funciona bien en el sentido de reconocer al otro, integrándolo, o, si funciona mal, rechazándolo. ¿No es cierto? Y en el arte eso funciona muchísimo. Entonces, es integrador cuando uno reconoce a dónde está el estereotipo para eventualmente saber si es momento de usarlo para hacerse entender, y eso en los libros para chicos pasa muchísimo y es muy útil, porque a veces se necesita decir, esto es ícono de árbol puro, entonces lo hago marrón y verde, porque necesito que se entienda sí o sí, o acá hay que generar un árbol distinto, entonces reconociendo cuál es la figura convencional y convencionalizada de árbol, voy a buscar otra alternativa, ¿no? Yo creo que cualquier persona está totalmente facultada y con los saberes frescos incluso, como para darse cuenta de esas cosas, y es solamente ponerse a pensar en quizás cómo dibujaría con palotes, porque no hace falta tampoco ser un ilustrador o un dibujante cualquiera experto. Puede dibujar. Cualquiera, todos podemos dibujar. O sea, pero ¿cómo tendemos a dibujar tal cosa? Un árbol, por ejemplo. Bueno, lo hacemos con un redondel y un palito abajo. Pero si ese redondel y ese palito abajo es un árbol y yo puedo dibujar eso que es un palote, y nadie puede decir que no puede dibujar un redondel y un palito abajo y decirle eso es un árbol. Pero también, por ejemplo, podría dibujar una Y o dos o tres Y juntas y unidas por la base de la Y con un palito que le sale para abajo, y ese es un árbol sin hojas en otoño. Y cualquiera lo puede dibujar. Y ahí cualquiera se va a entender que, puedo dibujar más de un árbol posible. Y si ese árbol lo dibuja inclinado, muy, muy inclinado hacia un lado, por ahí está siendo azotado por el viento. Y ahí cualquiera puede dibujar, porque todos podemos dibujar,
muchas expresiones de árbol. Claro. ¿No? Y así con todo. Y entonces ahí es donde empiezan a funcionar bien los estereotipos. Porque es decir, bueno, yo sé que puedo hacer esto a nivel básico, icónico, y expresarme. Y decir algo que si no lo tendría que inventar en palabras, en un párrafo inmenso, y que por ahí no es la manera más fácil y más entendible de decirla, hacer como una descripción. Por ahí es el dibujo lo que se necesita, ¿no? Y ahí es donde el estereotipo funciona y funciona bien, porque cada uno lo puede usar a su favor. Después están los otros estereotipos bien convencionalizados, monopólicos, de las agencias, en donde los Disney, los Hanna-Barbera, las Barbies aparecen como modelos de cierta belleza, o de cierto bien construir algo, que ahí es donde el mundo empieza a cerrarse, claro. Porque si uno se queda con esos estereotipos, está dejando afuera un montón de otras expresiones, que tampoco es necesario que a uno le guste todo. A mí no es que me guste todo tampoco, o sea, pero lo bueno es acercarse a distintos modelos de construcción de las cosas, por no llamarlo de creación, que a veces es una palabra que asusta, o de plástica, o de ilustración, acercarse a distintos modelos de representación para terminar eligiendo realmente cuál es el que a uno le va bien, le gusta, se siente cómodo, y entender por qué el otro no, por qué el otro modelo no. Seguro. Bueno, yo te voy a pedir si nos lees un cuento para cerrar. Bueno, ¿sí? Bueno, les voy a contar, ya que estamos hablando de libros, estos libros que me gusta tanto hacer, que tienen que ver con el objeto completo, en donde yo he no solo escrito, dibujado y diseñado, sino construido un soporte alternativo de lectura. Uno que me gusta muchísimo leer y que siempre abro mis cursos, mis clases, mis presentaciones, es con este libro que se llama Detrás de él estaba su nariz, y que es un objeto bastante curioso y que llama mucho la atención. Detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz. Este es un objeto construido sobre algo que viene de la matemática, que se llaman bandas de Moebius, y por eso son historias infinitas. Esto es con darle una vuelta a una punta de esta tira, se puede ajustar como para construir esta banda, que pasa a ser infinita, y entonces por eso yo dibujé y escribí sobre la banda historias infinitas. Todos los perros se husmean la cola cuando se encuentran, pero yo soy un perro salchicha y soy tan largo que a veces me encuentro con mi propia cola y sin reconocerla de inmediato digo dudando, yo esta cola la conozco. Y dándome cuenta de que es la mía, me río para adentro
Y pienso que al fin y al cabo todos los perros se husmean la cola cuando se encuentran. Pero yo soy un perro salchicha y soy tan largo que a veces me encuentro con mi propia cola. Y sin reconocerla de inmediato digo dudando, yo esta cola la conozco. Y dándome cuenta de que es la mía me río para adentro. Y pienso que al fin y al cabo todos los perros se husmean la cola cuando se encuentran. Pero yo soy un perro salchicha y soy tan largo que a veces me encuentro con mi propia cola. Y sin reconocerla de inmediato. Esto es Detrás de él estaba su nariz. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte, bueno, en Contexto, si me lees. Y bueno, nos vemos nuevamente en agosto. Nos vemos nuevamente. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer.